El principal efecto que causa el calentamiento global es el efecto invernadero, fenómeno que se refiere a la absorción por ciertos gases atmosféricos, principalmente el vapor de agua, H2O, seguido por dióxido de carbono, CO2 y ozono, O3, de parte de la energía que el suelo emite, como consecuencia de haber sido calentado por la radiación solar. El efecto invernadero natural que estabiliza el clima de la Tierra. Sin este efecto invernadero natural, las temperaturas caerían aproximadamente en unos 30 grados. Con tal cambio, los océanos podrían congelarse y la vida, tal como la conocemos, sería imposible. Para que este efecto se produzca, son necesarios estos gases de efecto invernadero, pero en proporciones adecuadas. Lo que preocupa a los climatólogos es que una elevación de esa proporción producirá un aumento de la temperatura debido al calor atrapado en la baja atmósfera. Pero, ¿cómo pueden las personas influir en los cambios del clima? Los rayos solares llegan a la atmósfera. Parte de esos rayos se reflejan en la atmósfera hacia el espacio. El resto se introduce en la atmósfera y llega hasta la superficie de la Tierra. Allí una parte se refleja y otra parte penetra en el planeta y calienta su superficie. Parte del calor desprendido por la Tierra sale hacia el espacio. Y el resto se refleja en la atmósfera, permitiendo que la Tierra mantenga su temperatura y haciendo posible la vida en el planeta. A este fenómeno se le denomina efecto invernadero. Las actividades humanas emiten una serie de gases que impiden que el calor salga hacia el espacio y provocan un calentamiento excesivo del planeta, el calentamiento global. Vapor de agua, H2O. El vapor de agua es un gas que se obtiene por evaporación o ebullición del agua líquida o por sublimación del hielo. Es el que más contribuye al efecto invernadero debido a la absorción de los rayos infrarrojos. Es inodoro e incoloro y, a pesar de lo que pueda parecer, las nubes o el vaho blanco de una cacerola o un congelador, vulgarmente llamado vapor, no son vapor de agua sino el resultado de minúsculas gotas de agua líquida o cristales de hielo. Dióxido de carbono, CO2, óxido de carbono, IF, también denominado dióxido de carbono, gas carbónico y anhídrido carbónico, es un gas cuyas moléculas están compuestas por 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. El ozono, O3, es una sustancia cuya molécula está compuesta por 3 átomos de oxígeno, formada al disociarse los 2 átomos que componen el gas de oxígeno. Cada átomo de oxígeno liberado se une a otra molécula de oxígeno, O2, formando moléculas de ozono, O3. Óxidos de nitrógeno, NOx. El término óxidos de nitrógeno, NXO, se aplica a varios compuestos químicos binarios gaseosos formados por la combinación de oxígeno y nitrógeno. El proceso de formación más habitual de estos compuestos inorgánicos es la combustión a altas temperaturas, proceso en el cual habitualmente el aire es el componente metano, CH4, el metano, del griego meti, vino, y el sufijo, ano, es el hidrocarburo alcano más sencillo, cuya fórmula química es CH4. Cada uno de los átomos de hidrógeno está unido al carbono por medio de un enlace covalente. Es una sustancia no polar que se presenta en forma de gas a temperaturas y presiones ordinarias. Es incoloro e inodoro y apenas soluble en agua en su fase líquida. En la naturaleza se produce como producto final de la putrefacción anaeróbica de las plantas. Este proceso natural se puede aprovechar para producir biogás. Muchos microorganismos anaeróbicos lo generan utilizando el dióxido de carbono CO2 como aceptor final de electrones. Constituye hasta el 97% del gas natural. En las minas de carbón se le llama grisú y es muy peligroso ya que es fácilmente inflamable y explosivo. El metano es un gas de efecto invernadero relativamente potente que podría contribuir al calentamiento global del planeta Tierra ya que tiene un potencial de calentamiento global de 23, pero que su concentración es bajísima. Esto significa que en una media de tiempo de 100 años cada kilogramos de metano CH4 calienta la Tierra 25 veces más que la misma masa de dióxido de carbono CO2, sin embargo hay aproximadamente 220 veces más dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra que metano, por lo que el metano contribuye de manera menos importante al efecto invernadero. Clorofluorocarbonos artificiales. El clorofluorocarburo, clorofluorocarbono o clorofluorocarbonatos, denominados también CFC, es cada uno de los derivados de los hidrocarburos saturados obtenidos mediante la sustitución de átomos de hidrógeno por átomos de flúor y barra o cloro principalmente. Debido a su alta estabilidad físico-química y su nula toxicidad, han sido muy usados como líquidos refrigerantes, agentes extintores y propelentes para aerosoles. Fueron introducidos a principios de la década de los años 1930 por ingenieros de General Motors, para sustituir materiales peligrosos como el dióxido de azufre y el amoníaco.
El calentamiento del planeta afecta de dos maneras el nivel del mar. Alrededor de un tercio de su actual subida se debe a la expansión térmica, el hecho de que el agua aumenta de volumen cuando se calienta. El resto procede de la fusión de los hielos continentales. Hasta ahora se han fundido sobre todo los glaciares de las montañas, pero la gran preocupación para el futuro son los gigantescos mantos de hielo de Groenlandia y la Antártida. Hace 6 años el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, hizo público un informe que predecía un máximo de 58 centímetros de aumento del nivel del mar para finales de este siglo. Pero ese informe omitió deliberadamente la posibilidad de que el flujo de los mantos de hielo hacia el mar sea más rápido, porque no se conocen bien las cuestiones físicas del proceso. Aún así, los expertos calculan que Groenlandia y la Antártida han perdido entre las dos, anualmente, una media de 208 kilómetros cúbicos de hielo desde 1992, lo que representa unos 200.000 millones de toneladas de hielo al año. Muchos creen que el nivel del mar estará por lo menos 1 metro por encima del actual en 2100, pero incluso es posible que esa cifra sea demasiado baja. Las ciudades costeras tienen ante sí una doble amenaza. El avance inexorable de los océanos inundará gradualmente las áreas más bajas, y el mayor nivel del mar hará más devastadoras las mareas de tempestad. Y esta doble amenaza no hará más que empeorar. A finales de siglo una marea de tempestad como la del Sandy, de las que solo hay una cada 100 años, podría producirse una vez cada 10 años o incluso menos. Basándose en una predicción conservadora de medio metro de subida del nivel del mar. Londres, Rotterdam, San Petersburgo, Nueva Orleans y Shanghái han construido diques y levantado barreras protectoras en los últimos decenios. Las zonas costeras más llanas deberían construir un sistema bien diseñado de barreras contra las mareas de tempestad, reforzado con dunas de arena en los extremos. Un planeta profundamente alterado es lo que está creando nuestra civilización alimentada con combustibles fósiles, un planeta donde las inundaciones como la del Sandy serán cada vez más habituales y destructivas para las ciudades costeras de todo el mundo. Al liberar en la atmósfera dióxido de carbono y otros gases que atrapan el calor, hemos calentado la Tierra más de medio grado centígrado en el último siglo y elevado el nivel del mar unos 20 centímetros. Aunque mañana mismo dejáramos de quemar combustibles fósiles, los gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera seguirían calentando nuestro planeta durante siglos. Hemos condenado de forma irreversible a las generaciones futuras a vivir en un mundo más cálido y con mares en constante avance. En mayo de 2013, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzó las 400 partes por millón. Es la cifra más alta desde hace 3 millones de años, cuando el nivel del mar se situaba unos 20 metros por encima del actual y el hemisferio norte estaba casi por completo libre de hielo durante todo el año. Harían falta siglos para que los océanos volvieran a alcanzar niveles tan catastróficos, y mucho depende de que seamos capaces de limitar las emisiones futuras de gases de efecto invernadero. Los científicos no saben con qué rapidez aumentará el nivel del mar a corto plazo ni qué altura alcanzará. Ya se ha constatado en repetidas ocasiones que las predicciones han sido demasiado conservadoras. Earth, underwater. Sea level is rising effectively because of global warming. As the planet heats up, then two things happen to the ocean. One is that the temperature of the water increases, and as that happens, the water actually expands and takes up more room. The other thing that happens is that ice that was on land in the form of glaciers and ice sheets begins to melt, and as that runs off into the ocean, it increases the water in the ocean, and it actually raises sea level as well. It's important to understand how the world's ice sheets form, how they change over time, and how fast they are moving into the sea. Una masa de hielo en movimiento. Sus partes componentes empiezan por la cabecera, donde nace el glaciar, la lengua, que es el cuerpo principal del glaciar, y su frente o término. El glaciar se forma con hielo, y este hielo proviene de las nevadas. La presión de 30 metros de nieve genera una capa que comienza a ser neviza, y luego, al aumentar la cantidad de hielo, se va haciendo la presión mayor y se va transformando en hielo cristalino. Este hielo conserva burbujas de aire, porque la nieve es porosa,
que fueron comprimidas y cada vez más presionadas debajo de 1000, 2000, 3000 metros de hielo. Esto hace que la atmósfera de cada nevada esté representada dentro de cada burbuja, lo cual permite obtener muestras de la atmósfera del momento en que se produjo cada nevada. Hay glaciares que están en movimiento, estos son glaciares activos. Los glaciares que no avanzan ni retroceden y están siempre, permanecen quietos, su frente estacionario en una posición, se denominan inactivos. En cambio, los hielos muertos son sectores de la lengua glaciaria que han quedado aisladas, sin alimentación de sus cabeceras, y ahí el hielo lentamente se va derritiendo. Desde Salta, pasando por Tierra del Fuego y llegan a la Antártida. La mayoría se ubica en los Andes patagónicos y en la Antártida. Todos estos han retrocedido como consecuencia del calentamiento global. En el continente antártico, el retroceso de los glaciares es una evidencia notoria, porque el calentamiento en las áreas polares es superior al de muchas otras regiones del mundo. Con un aumento total de la temperatura media anual de 2,8 grados centígrados, la península antártica es la región del hemisferio sur que más rápido se ha calentado. Esto no solo afecta a los glaciares, sino al clima global, porque la Antártida, a través de la circulación oceánica y la circulación de las masas de aire, regula el clima de todo el planeta. Two-thirds of the fresh water on Earth is frozen in the world's ice fields. If that ice melts, seas will rise. If all of that ice were to melt, sea level would rise worldwide by 70 meters. No one expects all of that ice to melt anytime soon, but even the meter of sea level rise that many scientists predict in the next century could have dramatic consequences. As the great ice sheets in Antarctica and Greenland begin to melt and break up due to global warming, we really might experience very rapid sea level rise, 3 or 4 times as fast as the rate that we see today. So predicting this rate out into the future is very tricky because we really don't know when the ice sheets might break up and how fast they will when they do. So predicting future sea level rise is one of the great scientific problems of the future. En una palabra, el cambio climático en la península es muy obvio y no hay discusión al respecto del mismo. Cuando hablamos del cambio climático en Antártida, es importante distinguir la variabilidad natural de los efectos antrópicos. Por ejemplo, en el caso del hielo marino, durante el invierno puede alcanzar una superficie de aproximadamente 18 millones de kilómetros cuadrados, mientras que en el verano solamente 3. Esto es un fenómeno absolutamente natural que se repite año tras año. En cambio, el colapso de las barreras de hielo, como ocurrió con la barrera Larsen B y otras barreras de la península, es un fenómeno que por lo menos no pertenece a la variabilidad conocida por el hombre. Entonces, en ese caso, es muy probable que estos acontecimientos estén relacionados con la emisión de gases de efecto invernadero y de allí que sean producto de la actividad humana. Las industrias que más afectan el cambio climático a través de las emisiones de dióxido de carbono son las productoras de energía
y las productoras de energía van demandando cada vez más quema de combustibles fósiles, porque el hombre va queriendo acceder a niveles de confort lógicos cada vez más elevados. Otras industrias como la automotriz, del transporte, también contribuyen grandemente al efecto invernadero, al calentamiento climático. Sensibles a ese tipo de efectos, y esa es la razón por la que los científicos estudian el cambio climático en este continente. Fundamentalmente consiste en cambios en la distribución de la red de drenaje de los propios glaciares, modificaciones dentro de la misma, fenómenos de captura entre cauces, aumentos de caudal por el aumento del descongelamiento de los glaciares, que lleva a un aumento de la cantidad de agua en los cursos fluviales, que arrastran también mayores sedimentos y finalmente los llevan hasta el mar.